Estamos reunidos en este lugar para darte gracias, Señor, por este hermoso día. Señor, la vida la debemos a ti. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el dador de la vida. Y cada momento que vivimos, Señor, lo vivimos por tu misericordia, Señor bueno. Hoy, Señor, nos has dado el privilegio, la oportunidad, Señor, de reunirnos en este lugar que ha sido consagrado, que ha sido establecido para dar culto a ti, Señor, y para reunirnos como hermanos, Señor. Te rogamos que tú nos hables. Sé que tu palabra es el mejor consejo para mi vida, Dios. Sé que tu palabra me orienta, me guía. Sé, Señor, que tu palabra es viva, que es eficaz y que es poderosa, mi amado Padre. Señor, ayúdame a respetarla, Señor amado. Dice tu palabra, Señor, que David tuvo en poco tu palabra, Señor. No permitas, oh Dios de los cielos, que nosotros tengamos en poco tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a valorarla, a respetarla y a ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Santiago, el capítulo 4. Y qué hermoso es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando vemos resultados de lo que Dios nos ha dicho. Pero para poder ver los resultados de lo que Dios ha dicho en su palabra, necesitamos ponerla en práctica. Ayer Dios me dio la oportunidad de recibir un diploma de algo de un curso que hice. Y Dios ayer me dio la oportunidad de recibirlo precisamente en la Universidad Nacional. Estaba ya el pastor Luis Carlos recibiendo ese diploma. Cuando salgo de ahí, Dios me da una palabra bien bonita y me dice: ¿tú sabías que todos elegimos? Y yo, ¿cómo así? Si todos elegimos, en la vida todo se trata de elección. No entiendo, Dios. Me dice, toda persona elige a estar bien o estar mal. Elige ser feliz o ser infeliz. Todo se trata de una elección. Entonces hay personas que dicen, yo no elijo nada. Ya eligió hacer ¿qué? Nada. Dije, sí, Señor, no lo había entendido así. Pero todos en la vida estamos para elegir. ¿Y tú elegiste hacer algo? Le dije, sí, claro, Señor, yo quiero elegir. Quiero seguir adelante, Señor. Quiero elegir bien. Quiero hacer algo. Ayúdame, Señor. Bueno, vas bien. Entonces esa palabra me puso mucho a pensar, porque todos en la vida eligen algo. O sea, usted ya eligió su vida. Entonces, pensando en eso, Dios me llevaba a esta palabra y me decía algo. En la Biblia, en mi palabra, todos eligen a poner en práctica mi palabra y a ver resultados de mis promesas, de mi palabra. O sea, Dios dice, si usted oye mi palabra y hace lo que dice mi palabra, estas van a ser las consecuencias o los resultados. Van a ver que bendiciones, las bendiciones te van a perseguir, las bendiciones te van a alcanzar. Pero si hay otro que lee la palabra y no la hace, ¿qué pasa? Ya eligió que las consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios. Dije, claro, Señor, no lo había entendido. Entonces, basado en lo que Dios me enseña, lo que Dios me enseñó en esta palabra, le puse el tema. O sea, dije, Señor, vamos a poner el tema a esta palabra, a ver qué es lo que usted me quiere enseñar.
Y el Señor me dio esta palabra, me dijo, cuidado con lo que le pedimos a Dios, se llama el tema. Cuidado con lo que le pedimos a Dios. Así se llama. Todos oramos. En algún momento, yo sé que usted ora. Y si no ora, en algún momento usted le pide algo a Dios. No sé, del familia, del trabajo. Usted levanta sus ojos al cielo y dice, Dios, ayúdame, algo le pide a Dios. Pero hay oraciones que se convierten en un problema para nosotros, porque no sabemos pedir a Dios, no sabemos qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. O si Dios respondiera a esa oración que yo le estoy pidiendo realmente, porque es que es en mi mente donde yo trazo lo que estoy queriendo en la oración. O sea, es en mi mente lo que yo planeo. Y le digo a Dios, Señor, yo quiero esto y esto y esto. Pero tal vez Dios dice, no es así como tú estás pensando. Yo quiero bendecirte, pero no a tu pensamiento, a tu idea. ¿Cómo es eso? Le dije al Señor. Entonces el Señor me regala esta palabra de Santiago capítulo 4, el versículo 4. Dice la palabra del Señor, Santiago 4.3, perdón, 4.3. Dice la palabra del Señor: pedís y no ¿qué? Y no recibís. ¿Porque qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros ¿qué? Deleites. Subraye la palabra deleites. A veces nuestras oraciones son egoístas. Es yo quiero, dame, yo quiero, ayúdame y yo quiero. O sea, todas las oraciones cuando nosotros oramos mal se enfrascan en lo que yo quiero, en mi ego, en alimentar mi ego, en estar yo bien. Y no solamente en estar yo bien, sino en que el resultado de esa oración me posesione, me dé un lugar. Cuando usted va a la Biblia, va a ver que el principio que Dios estableció es que Él se despoja. ¿Sí lo han leído? Que Dios se despojó de su trono, dice la Biblia. Él dice, y viene tomando la forma de ¿qué? De siervo, se hizo semejante a los hombres. O sea, Él tenía un lugar, o Él tiene un lugar, pero Él no le interesó el lugar. Él se bajó del lugar. ¿Sí? ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Entonces, en este caso, Santiago está diciendo, ustedes piden, pero es para ustedes, o sea, para deleitarse, para sus propios deleites. Y entonces ahí es donde nosotros enfocamos mal nuestra dirección de oración y no sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Y por eso es que hay cosas que muchas veces en nuestras oraciones recibimos, y esas oraciones se convierten en un problema. Pensaba en esto algunos días. Creo que ustedes vieron por las noticias y que le preguntaba a Dios muchas cosas, y le he preguntado a Dios muchas cosas de esto, de un hombre que estaba en el ejército. Salió del ejército y se compró un carro. El deseo de él era llevar a su familia a conocer el mar, ¿de acuerdo? Y se fue en su carrito, pero en el camino se estrellaron y murieron todos. Creo que quedó una niña solamente viva, si no estoy mal. Pensaba, Dios, había un deseo noble en él, quería un carro y quería irse con la familia, pero ese plan de él le costó la vida a la familia. ¿Qué pasó ahí? Muchas personas pagan viajes y en el viaje mueren. Señor, pero si era... También escuché la historia de un joven que estaba ahorrando para comprarse una moto. Llegó el día en que él compró la moto y la pagó
Cuando tan pronto la paga, acaricia la moto, llega y dice: gracias por esta moto, dice así. Se sintió feliz de haber conseguido la moto. Le dice al que le está haciendo los papeles: ¿puedo dar una vueltica? Y él dice: claro. La prendió, arrancó y allá fue a terminar debajo de un tractor, murió. Entonces uno se pregunta: Dios, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar que no recibimos porque pedimos mal para vuestros propios deleites? ¿Qué es lo que tú nos enseñas? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con que yo pido mal, Señor? De hecho, nuestra carne por naturaleza no es conforme con lo que tiene, sino que cada día quiere más. La Biblia dice, el apóstol Pablo, dándole consejos a Timoteo, le dice que cada uno se sienta feliz con lo que tiene, que dice: confórmese con lo que tiene, dé gracias a Dios con lo que tiene. Pero todos nosotros por naturaleza vivimos inconformes. Vivimos inconformes con nuestra estatura. Los que somos bajitos queremos ser altos. Los que son altos quieren ser bajitos. Los que son gordos quieren ser flacos. Y el que es flaco quiere ser gordo. La mujer que tiene buena nalga dice: yo quiero, me gustaría tener tanta nalga. La que no tiene nalga quiere decir: yo quiero tener. O sea, todo vivimos inconformes y no somos agradecidos con Dios, con lo que tenemos. Dios me enseñó algo, que la mejor manera de disfrutar es dar gracias a Dios por lo que usted ya tiene. Que la mejor manera de ser feliz es disfrutar lo que usted tiene y no adolecer de lo que no tiene. Eso me enseñó Dios. Entonces es la manera en que nosotros vamos a disfrutar. ¿Por qué digo que pedir mal? Y aquí voy a esta hermosa prédica. Nosotros hemos venido orando acá, hemos venido haciendo unas vigilias, un viernes de 9 a 12, y hay una oración específica, y es por este país. Estamos orando, los que se han unido conmigo, estamos orando porque de hoy en 8 días van a haber unas elecciones. Y es así o no es así. Y estoy orando para que Dios sea poniendo a la persona que Él quiere, al que le va a hacer bien a Colombia, al escogido de Él, y no que sea el que nosotros queremos caprichosamente. Entendí algo, y creo que usted lo tiene que entender, es que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Dios, no del hombre. No de que este hombre sí le va a cambiar la vida a Colombia, o que este sí está interesado en los pobres, o que este sí está interesado. No, yo quisiera que nosotros como cristianos tuviéramos una postura clara ante esto. Y lo primero que tenemos que entender, que el que Dios realmente levante para que gobierne esta nación, que sea Dios y no el pueblo, que sea el hombre que Dios ha establecido para poner sobre esta nación. Dice la Biblia que pedimos para nuestros propios deleites. Entonces hay candidatos que hacen las propuestas. ¿Para qué? Para los deleites de la sociedad. Y yo quisiera que usted comprendiera algo, y es que ningún hombre puede transformar la naturaleza de nosotros. Déjeme decirle algo. Hay algunos que dicen: cero corrupción en mi presidencia. Cuando escucho hablar a esas personas, cero corrupción, estoy diciendo: si hay cero corrupción, tendría que no haber colombianos. Porque en todos nosotros hay corrupción. ¿No es así? En nuestra sociedad hay un problema de cultura. Y algo que nos dejaron a nosotros los españoles fue, con el respeto, si algún día nos ven los españoles, fue que nos enseñaron a robar, porque nos robaron nuestro oro.
nos enseñaron a cambiar un lingote de oro por un espejo. Nos robaron. Y la cultura colombiana, de hecho nuestra cultura es muy corrupta. Desde nuestra casa nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos a que no se debe de robar nada, ni un esfero, nada. A veces nosotros como padres, llegan nuestros hijos a la casa pequeñitos con cosas que no son de ellos, y él dice, no me lo encontré, y no fue que se lo encontró, sino que se lo sacó a un amiguito, y no les enseñamos esos principios de valores de honradez. Entonces, hoy necesitamos poner a conciencia lo que estamos pensando respecto a los candidatos aquí en Colombia. Usted me diría, pastor, usted va a hablar de política. No, quiero llevarlo a usted a la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra respecto a la elección de un líder o a la elección de un rey sobre Colombia. Pido a Dios que el hombre que va a gobernar a Colombia sea un hombre temeroso de él, que mire por la palabra de Dios, que gobierne por los principios divinos, que sea un hombre de Dios de verdad. Colombia lo que necesita es a Cristo, que le den un lugar a Cristo, no solamente la sociedad, sino también el gobierno, para poder cambiar todo esto. Entonces, habrá muchas personas pidiéndole a Dios, orando, Señor, yo quiero que este sea el presidente. Habrán personas así, y quiero que ese no sea el presidente. Yo creo que esa no debe ser nuestra oración. Yo creo que nuestra oración es, Señor, pone al hombre que tú tienes, Señor, no el que yo quiero poner, sino el que tú tienes para nuestra nación. ¿Y por qué es importante que nosotros le pidamos eso a Dios? Yo no sé cuántos de los que están aquí aman a Colombia. Yo amo a Colombia. O si no, miremos por un momento Venezuela. Pregúntele a cualquier venezolano si no quiere regresar a Venezuela y crecer allá en su tierra con sus hijos. Entonces, por más que nosotros nos vayamos de Colombia, seguiremos amando a Colombia. Y yo pido a Dios que mis hijos puedan crecer aquí en Colombia, puedan desarrollarse aquí en Colombia, mis nietos que puedan hacer empresa aquí en Colombia. Colombia es una buena tierra. Colombia es una tierra de bendición. Pero lo que necesitamos es pedirle a Dios que Él ponga sus leyes, no conforme a mis caprichos, y ni tampoco que nos dejemos engañar, ¿no? Porque a veces nosotros nos dejamos, oye, yo no sé si usted todavía se deja engañar del candidato que ofrece, que dice, que hace, y usted dice, por eso voy a votar. No, usted y yo no estamos ya para eso. Hace unos días me dijo un candidato, les digo acá, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Le dije, cuénteme. Me dijo, tengo unos refrigerios para su iglesia. ¿Qué cree que yo le dije? Muchas gracias por sus refrigerios, pero no llevaría, lleve los refrigerios y lleve propaganda, sí, publicidad, lleve publicidad. Dije, yo nunca haría eso, de llevarles unos refrigerios a las personas para decirles, ve, aquí les mandó y el voto vale ese refrigerio. No hago eso. Me miró mal, se puso como bravo conmigo, pero dije, yo jamás haré eso. No hablaré de la iglesia, no influenciaría a la iglesia a votar por X candidato, pero yo creo que a la edad que nosotros tenemos, sí no nos podemos dejar engañar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que sea Él el que ponga ¿qué? El nuevo presidente. Pedirle a Dios, cuando habla de nuestros deleites, pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él para mí y no lo que yo estoy pensando para mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que se haga la voluntad de Él para mí. Si la voluntad de Dios es bendecirte, Dios te va a bendecir. Si la voluntad de Dios es darte una empresa, Dios te va a dar la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Es así, Dios ya tiene algo diseñado para usted, algo es decirle, Señor, guíame hacia tu propósito que yo puedo ver, para poder ver tu gloria en mi casa, en mi familia. Entonces, primer punto, cuidado con lo que le pedimos a Dios. Segundo punto, me gustaría que fuéramos al libro de Oseas,
al capítulo 8, libro de Oseas, capítulo 8, gloria al Señor. El versículo 1 en adelante. Libro de Oseas, capítulo 8, el versículo 1. ¿Estamos ahí? Oseas, capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron ¿qué? Mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron ¿qué? Reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ellos mismos, para ser ellos mismos destruidos. Detengámonos ahí. Dice la palabra del Señor que ellos se interesaron en gobernarse a sí mismos. O sea, que el pueblo de Israel desechó el pacto de Dios, lo hicieron a un lado. O sea, en otras palabras, lo que dijeron es: los mandamientos de Dios no nos sirven, guardémoslos. Y establecieron leyes para ellos poder gobernarse. Y dice la Biblia que pusieron ¿qué? Reyes, o sea, gobiernos que los gobernaran a ellos, pero no con la ley de Dios, sino con las leyes que ellos mismos ponían. Dice la palabra del Señor: el objetivo de ese gobierno que Israel estableció era lo siguiente. Dice la Biblia, dice: ellos establecieron, el versículo 4, reyes. Ellos eligieron reyes, pero no escogidos ¿qué? Por mí. O sea, que si no eran escogidos por Dios, ¿por quiénes eran escogidos? ¿Por quién? ¿Por quién? Dígalo duro. Por el pueblo. Diga conmigo: el pueblo elige mal. Históricamente, mire las elecciones del pueblo, las elecciones del pueblo, y el pueblo siempre ha elegido mal, ¿o no? ¿Han escuchado ese dicho popular que la voz de Dios es la voz del pueblo? ¿Sí? ¿La han escuchado? Yo digo que no. Yo digo que no, porque el pueblo mismo gritaba: crucifiquen a Jesús. ¿Era qué? Era la mayoría. La mayoría gritaba: crucifiquen a Jesús. Las multitudes, la mayoría seguían a Jesús, pero el Señor no se agradó de todos ellos. ¿De unos qué? De unos poquitos. Entonces, históricamente, el pueblo ha elegido ¿qué? Mal. Entonces, lo que yo veo aquí en el libro de Oseas es que ellos establecieron reyes. ¿Para qué establecieron reyes? Para que los reyes mismos les lograran ¿qué? Dar, o sea, establecer leyes que los deleitaran a ellos mismos. Yo reclamo mis derechos. Estos son mis derechos. Y sacaron la ley de Dios. O sea, cambiaron la ley de Dios por la ley de ¿qué? De los hombres. Hay que tener cuidado con eso. Dice: constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Si usted va a ver en la palabra de Dios, en el libro de, si no estoy mal, de Primera de Samuel, Dios le da una orden a Samuel para que vaya y unja por príncipe de Israel a uno de los hijos de ¿quién? De Isaí. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que Samuel fue a ungir al príncipe que Dios había escogido de la casa de Isaí para que fuera el rey de Israel. Y Samuel, dice la Biblia, que cuando llega a la casa de Isaí, el primero que Isaí le trae es Eliab, se lo presenta. Y el mismo Samuel dice: delante de mí está el ungido de Jehová,
Y Dios le dice, no señor, ese no es. Dice que le pasan los 6 hijos más, ¿cierto? 6 hijos más. Y Dios le dice, ninguno de ellos es. No mires, le dice Dios a Samuel, no mires el parecer de ellos. Porque Jehová no mira ¿qué? Lo que ve el hombre. Jehová mira es el corazón del hombre. Y Dios se había apartado a uno que no eran todos los que estaban al frente de Samuel, sino había uno que estaba por allá pastoreando ovejas. Y el mismo Samuel dice, ¿acaso estos son todos tus hijos? Y el mismo Isaías dice, me queda otro, está por allá, ¿qué? Cuidando, ¿qué? Las ovejas, ¿se acuerdan? Y lo mandaron a traer. Y cuando viene David, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque él es el que va a ser rey de Israel. Dios lo escogió. Pero si fuera sido por Samuel, había ungido ¿a quién? Al primero, a Elías. Pero nosotros no podemos dejarnos guiar por las apariencias, porque yo creo que usted ha dicho este dicho popular: caras vemos, corazones no conocemos. Entonces no puede entrar el pueblo de Dios a decir es que es este, es que es este. No, no, no. El pueblo de Dios está para orar por la nación y pedir que Dios haga su voluntad sobre la nación y no que se me haga mi voluntad. Mire, Colombia, el único que puede transformar a Colombia se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a ser un hombre. Y no nos podemos arrodillar ante un hombre. Por favor, no crea que el próximo presidente que viene va a volver esto un paraíso. No, porque mientras que el hombre no entienda que Jesucristo es el Señor de Colombia, y mientras que la humanidad no entienda que ante Él se tiene que doblegar, la situación irá que empeorando. Hasta donde yo he leído la Biblia, he entendido que la bendición viene de Dios y no de los hombres. ¿O no es así? Ay de los que dice la Biblia, ay de los que buscan ayuda de los hombres, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. No, amado hermano, si algún día usted tiene que pedirle ayuda a alguien, arrodíllese delante de Dios, dígale: Señor, mi ayuda viene de ti. No espere de los hombres. Entonces establecieron reyes, dice la Biblia, para ellos mismos, pero me impacta mucho, dice, mas yo no lo supe, dice, de su plata y de su oro hicieron ¿qué? Ídolos para sí. O sea, lo que la Biblia está diciendo es, cogieron de las riquezas del Señor, ¿para qué? Para doblegarse ante las riquezas, para poner su corazón en las riquezas, para decir, o sea, no pusieron a Dios por encima, sino pusieron por encima de Dios la economía. Cuando habla de plata y habla de oro, está hablando de ¿qué? De economía. ¿Es así o no es así? Usted no puede poner por encima de Dios la economía, porque el mismo Señor dice que el dinero o la plata y el oro son de Jehová, es de Dios. Y lo que Dios ha dejado ahí lo fue como recursos, para que usted haga uso de esos recursos y no para que usted y yo nos dobleguemos ante los recursos. Entonces tenemos que entender que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová, y que vale más mi vida que el mismo oro del mundo, que vale más mi alma, vale más mi familia, vale más esas cosas que Dios me ha dado tan maravillosas como mis hijos, la familia, vale más que el oro, vale más que cualquier otra cosa del mundo. Y que todo aquello que se levante a hacerle daño a mi familia, a destruir a mi familia, eso sí lo desecho. Eso lo desecho. Esas leyes que se levanten a destruir mi casa, esas las desecho. Y no voy con esas leyes que atenten contra mi familia, que atenten contra mi hogar. No puedo ir. Amado hermano, le voy a decir algo. Hay 3 cosas en las cuales usted tiene que ser responsable. Y le voy a decir algo así. Primero,
Usted tiene que ser responsable en su familia. ¿Qué es lo primero? O sea, nadie puede tocar su familia. Usted tiene que cuidar a su familia. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, la iglesia. La iglesia que Dios ha establecido, no pueden venir influencias de afuera a decirnos cómo tenemos que pastorear la iglesia, porque aquí ya tenemos la palabra del Señor, la guía de Dios, que es la que nos dice cómo hacerlo. ¿Es así o no es así? Y tercero, el gobierno está para hacer las leyes civiles. Eso es, allá nos sujetamos al gobierno cuando el gobierno no violenta los principios bíblicos. Entonces nadie se puede meter en mi casa. Cuando el gobierno se mete en la familia, hay un problema. Y lo estamos viendo hoy en día. ¿Es así o no es así? ¿El gobierno le ha dicho a usted cómo educar a los hijos? ¿Sí le ha dicho o no le ha dicho? ¿Sí le ha dicho o no le ha dicho? Si usted es tan triste ver cómo el gobierno se mete para que usted gobierne su casa. Pero también yo creo, amado hermano, que hay algo natural, la misma naturaleza nos enseña, hay algo natural del ser humano. El ser humano nació con algo natural para construir ¿qué? Familia. Todos los demás, decimos en este tiempo, se equivocaron con la crianza de los hijos. No, nosotros somos los super sabios hoy en día. Y mire cómo va nuestra sociedad. Mire cómo va. Anteriormente podríamos decir nuestros padres fueron unos salvajes porque nos maltrataron, porque nos obligaron a trabajar desde niños. Ellos fueron terribles, pero hoy Luis Carlos Castro le da gracias a Dios, a ese padre que Dios me dio, a esa madre que me enseñó a trabajar y me enseñó a luchar por las cosas que yo quería. Si hoy en día le doy gracias a Dios porque ellos influenciaron en mi vida, que en la vida las cosas se las tiene uno que ganar, que uno tiene que, me enseñaron a respetar, me enseñaron a valorar. En ese tiempo a mí me enseñaron que cuando llegaba una persona a la casa yo tenía que saludar a esa persona y decirle: don Francisco, ¿cómo está? Señora Elvia, ¿cómo está? Señora Maruja, ¿cómo está? Señora don Francisco. Hoy en día podemos encontrar niños de 6, 7 años: hola Francisco, ¿cómo está? No es que don no se le, señora no se le, hola Elvia, ¿cómo está? A mí me enseñaron que tocaba decirle don. Me enseñaron a respetar a mí a los profesores. A mí me enseñaron a respetar a los profesores. Cuando en ese campo, ese campo era anticuado. Allá donde yo crecí, eso es, quién sabe qué era allá, un suburbio, o yo no sé, una tribu, podría decir una escuela. Pero a mí me enseñaron que cuando yo entraba, cuando nosotros estábamos ahí en el pupitre, estábamos en el aula de clases, y llegaba la profesora, o llegaba el profesor, teníamos que ponernos de pie. Y silencio. Eso me enseñaron, respetar las autoridades. Pero hoy lamentablemente ya no se enseña eso. Hoy le enseñaron a nuestros hijos que a los profesores se pueden gritar, que los padres se pueden gritar, que a don Francisco, ¿qué hubo Francisco? ¿Cómo va? ¿Cómo me parece duro? No enseñaron el respeto. No hay respeto. Y eso el gobierno se metió en la familia. Y por eso vamos mal. Y yo creo que hay algo natural en el ser humano. A mí nadie me enseñó, escúchenme bien, a ver, ¿hay alguna cartilla donde diga cómo ser mamita? Cuando usted quede embarazada, ¿qué tiene que hacer con el bebé? Tiene que darle pecho, tiene que sacarle los gases. No, yo veo que uno, o sea, que la mujer en el camino que se va aprendiendo. Que los padres somos los que le tenemos que hablar de educación sexual a nuestros hijos. Si usted no le habla de sexualidad a sus hijos, pues está en un problema y está incumpliendo con el deber. Usted tiene que hablarle a sus hijos de la educación sexual. Y qué triste es que usted lo mande allá al colegio donde le enseñan qué perversidades.
donde les dañan a ellos la vida. Entonces no podemos decir eso. Entonces las leyes que están hoy, dice, han sido puestas por el placer de esas personas. Entonces, ¿a qué yo voy con esta prédica, mis amados hermanos? Que tenemos que entender y saber lo que nuestra posición como pueblo de Dios, como cristianos, y qué es lo que Dios nos está guiando. El pueblo de Israel pusieron príncipes que los gobernaran de acuerdo a sus propias leyes y de acuerdo a sus propios deseos. Entonces algunos dicen ahorita que así, yo apoyo a fulano porque ese está a favor del cristianismo, pero mentiras. Puedes subir allá y puedes estar en contra. Yo apoyo a este, no, es arrodillarse y pedirle a Dios cuál es el hombre que tú tienes, Señor, para que sea el gobierno de esta nación. Tercer punto, y cuidado con lo que le pedimos a Dios. Usted sí sabía que si usted se capricha pidiéndole a Dios algo, Dios le termina dando eso que usted le está pidiendo a Dios. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía eso? Es como aquella mujer o aquel hombre que dice, o aquella mujer que dice, Señor, es que a mí me gusta él, y es que ese es el hombre más lindo, Señor, y usted ora y llora, y Dios dice, no, pero es que yo tengo algo mejor para usted, hombre, pero no, es que a mí me gusta ese, Señor, es que ese es el hombre de mí, pero que no, es que yo tengo para usted un príncipe, yo tengo para usted este hombre, usted lo ve lindo, pero ese es un diablo por dentro. No, Señor, no importa, pero yo lo quiero. Ay, de verdad que sí, y lloran y ayunan por ese tipo. Hay mujeres que ayudan. Es que Dios dice, no, por favor, yo no. Vea, le habla por todos lados a usted. No, Señor, no importa el que yo quiera. Y cuando se lo lleva, entonces empieza a manifestar ese diablo que es. Y usted, ¿qué empieza a hacer? Dios, ¿por qué me lo dice? Usted me lo dio así. Y ahora, ¿por qué dice yo que se lo quite? Para menos carguen un tiempo ahí. ¿O no le ha pasado a usted con los hijos que usted le dice, oye, hijito, por favor, que no, que papá, que está bien, con tal de quitárselo encima? Porque es que se ponen canzones y pegan. Y entonces llegan después, papá, usted tenía razón. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted ya la embarró? Hágale. ¿A lo hecho? Hecho. Hágale. Y el pueblo de Israel, yo veo en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel estaba inconforme. Es que eso aquí lo triste. Vamos allá nuevamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. El pueblo de Israel estaba inconforme y algo que tenemos que entender es lo siguiente. Para poder entender Primera de Samuel, capítulo 8, tenemos que entender el tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, en Primera de Samuel, capítulo 8, todavía no tenía reyes. O sea, no había un gobierno central. Entonces, ellos eran gobernados ¿por qué? Por los jueces. Por los jueces. Sabemos que el libro de los jueces, el periodo de los jueces, está en un promedio de 200 a 150 años. Es el tiempo que gobernaron los jueces. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de jueces va a encontrar qué sigue después del libro de los jueces. ¿Cuál? ¿El libro de qué? De Ruth. Y por eso cuando usted empieza a leer el libro de Ruth dice, aconteció que en el tiempo de los jueces, nos ubica. Fue en el tiempo de los jueces cuando se escribió el libro de Ruth o cuando sucedió la historia de Ruth. Y cuando vamos a Primera de Samuel, encontramos que había un sacerdote llamado Elí, ¿sí? Y que este hombre tenía unos hijos y que los hijos eran terribles, que hacían lo malo delante de Jehová. También nos habla que era en el periodo de ¿qué? De los jueces. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba cansado de los jueces. ¿Por qué diga conmigo, estaban cansados del modelo gobierno? Ya estamos cansados de esos jueces. Diga conmigo, ¿cuántos están aquí cansados de la política? ¿Sí están cansados aquí de la política? Yo le voy a decir algo, usted no necesita política. Usted no necesita rey para portarse bien en esta vida. Suficiente, escúcheme bien, con las leyes de Dios. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu rey? ¿No es acaso Cristo?
Entonces, si usted se somete a Cristo, si usted dice, Él es mi Rey, y la ley de Dios es su palabra, no necesita más. ¿O no estamos de acuerdo? Entonces el pueblo de Israel estaba incómodo con los jueces. Estamos cansados con los jueces. Ahora, en el tiempo de los jueces, no solamente había un problema social de justicia, de derecho, para que usted me comprenda, sino también había un problema en la parte de culto o en la parte religiosa. Había un problema. O sea, la parte religiosa no había un sacerdote que pudiera llevar, que fuera un sacerdote de verdad. No lo había, no había, permítame decirle, pastores honestos, no habían sacerdotes honestos. Todos buscaban lo mismo que vimos en este tiempo. Señor, ¿y cuántos pastores honestos habrán? Señor, ¿y cuántos sacerdotes honestos habrán? Yo creo que tal vez sí los hay. Creo que sí. Pero creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos sido desilusionados por pastores que se han robado la plata o por sacerdotes que han hecho y han deshecho con su vida muchísimas cosas. Hemos sido desilusionados. Hoy las personas dicen así: yo no voy a una iglesia. ¿Para qué voy a esa iglesia? Si allá es lo mismo. Todo, la corrupción está en todo lugar, hasta en la parte religiosa. Y eso se vivía en el libro de los jueces. La corrupción religiosa y la corrupción de gobierno. Las personas estaban cansados de eso y fueron a Samuel y leyeron el capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. ¿Pero qué? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras de ¿qué? Subraye, ¿la qué? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo ¿qué? El derecho. Diga a la persona que está a su lado: pero usted puede ser un buen padre, pero tal vez sus hijos no lo sigan, no sigan el derecho. ¿Sí me entiende? Eso es verdad. Pero o sea, dice que Samuel era un juez de Israel, al mismo tiempo cumplía el oficio de sacerdote. Y él dijo: pues voy a pedirle a mis hijos que me ayuden aquí a ser jueces. Pero dice la Biblia que los hijos de él eran malos. Dice que permitieron, se dice ahí, el derecho. Dice, antes se volvieron tras de ¿qué? La avaricia. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Les interesaba qué? El dinero. O sea, no hacían justicia. Miraban por debajo cuánto dinero hay. Lo mismo que vivimos en este tiempo, ¿no es así? ¿Cuánto dinero hay? Se fueron tras de los intereses económicos. ¿Y qué más dice la Biblia? Dejándose sobornar y pervirtiendo ¿qué? El derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho a la justicia. El derecho a que se haga justicia. Se dejaron sobornar. Cuando usted encuentra en la Biblia derecho, está hablando, toda persona tiene derecho a que se le haga ¿qué? Justicia. Pero es triste cuando no se le hace justicia a la persona, sino que se le paga a otra persona para que tuerza la justicia y no se le hace derecho a la persona. Esto es triste. Entonces eran jueces y ellos que torcieron el derecho a la justicia. No se le hacía derecho, o sea, allá se le hacía justicia, era al rico. ¿Cuánta plata? Pero si ese rico maltrataba a una persona, llegaba a esa persona y decía: yo pido justicia, que el Señor por ejemplo, no me quiere pagar. Entonces no le hacían justicia a esa persona, sino la justicia era para el que más diera ¿qué? Plata. Lo mismo que pasa en nuestra nación. ¿Es así o no es así? Lo mismo que pasa en nuestra nación. La gente dijeron: estamos cansados. ¿Qué decía la gente? A ver, una pregunta. ¿Están cansados de la justicia colombiana? Sí. Estoy cansado de la justicia colombiana. Estoy cansado de la política. Estoy cansado de... Yo sé que ustedes van a decir eso que sí.
Estamos cansados. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a votar el próximo domingo? Porque la salvación vino a votar. No, la salvación no viene de dónde. ¿Viene de dónde? De Dios. Sí, vamos a votar. Y le pido el favor que vote, pero que vote a conciencia. ¿Me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Que vote primero y se arrodille y le pida a Dios: Señor, yo creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Que se arrodille y diga: Señor, ¿por quién tengo yo que votar? ¿Por quién yo tengo que elegir? Pero antes de elegir, sea neutral. ¿Me está comprendiendo? Sea neutral. No digas que mi corazón, ay, es que aquel me ofreció un tamal, entonces vamos a dar el voto. No. Neutral para que usted pueda, para que pueda elegir. Entonces, el pueblo le estaba diciendo a Dios: queremos un rey. Y Dios le dijo, si le dice nada, el versículo 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un ¿qué? Un rey que nos juzgue como todas las naciones. ¿Qué querían ellos? Un rey que nos juzgara ¿qué? Como todas las naciones. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan una varita para poder caminar? ¿Aló? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan una varita para poder caminar? Usted hace las cosas bien si ve digamos, al que le van a dar varita. Usted no roba, usted dice: por aquí no hay ningún policía, voy a robar. ¿Usted necesita ver la autoridad para portarse bien? No, es que lo que estaba diciendo, un rey que nos juzgue. Usted ya tiene un rey, se llama Dios, y Dios te lleva por el camino para que tú hagas lo correcto. ¿Es así o no es así? Para que tú hagas. Pero, ¿qué es? Y tengo que decirlo aquí, ¿qué es los derechos humanos internacionales? ¿Saben qué significan los derechos humanos internacionales? ¿Sí saben qué significa? Que se le respete a toda persona su elección. Hago la pregunta: ¿está bien o está mal? Contesten. ¿Está mal? ¿Sí está mal? Por algunas cosas sí, por otras cosas no. Estamos hablando del periodo de los jueces, ¿cierto? ¿Y qué había en el periodo de los jueces? Decía que había un problema. ¿Cuáles eran los problemas? Justicia social. ¿Cuál más había? Corrupción social en los jueces. Corrupción en la parte religiosa, o sea, un caos completo. Pero ¿por qué había eso? Lea lo que dice la palabra del Señor ahí mismo, que ahí Dios nos da a nosotros su palabra en Jueces 21:25. Jueces 21:25. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Lo encontraron? Creo que encontramos ese texto 2 veces. Creo que también está en Jueces capítulo 17. Pero en Jueces 21:25, ¿qué dice? ¿Alguien lo encontró? Amén. ¿Qué dice Jess? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué entiende usted por ese versículo? Eran rebeldes, anarquistas. Cada uno era su ley. Yo hago esto y me parece que está bien y de malas. O sea, no había un gobierno, no había un rey. Entonces, como no hay un rey, yo hago lo que se me da la gana. ¿Estamos viviendo estos tiempos? ¿Aló? Sí. En los derechos internacionales, ¿qué se pide? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide en derechos humanos? Está diciendo: hay un humano que está pidiendo que se le respete su derecho. ¿Y cuáles son los derechos? Y aquí a mañana un humano se va a decir: vengo a decirles que respeten mi derecho. A mí me gusta violar niños. Eso es mi derecho, es lo que a mí me gusta. ¿Sí sabe eso? Ese es mi derecho y se tiene que respetar. O sea, lo que la Biblia está diciendo es cada uno, o sea, no había ley. A ver, hacía lo que bien le parecía. Por ejemplo, usted llega y dice: aquí, yo voy a hacer una fiesta aquí, en su casa, vamos, usted va a hacer una fiesta en su casa.
Entonces, como a usted le parece bien hacer esa fiesta, usted llega y trae un conjunto de música, no sé, y se pone a tomar y toda la noche. ¿A usted le parece que eso está bien, sí o no? Y es que su derecho. Es su derecho. Pero le hago la pregunta, ¿quién está violentando ahí? ¿Qué está violentando usted? El derecho de los demás. ¿Es así o no es así? ¿Quiénes son los demás? Los del siguiente apartamento que quieren dormir. Entonces si usted dice, no, a mí me parece que yo estoy bien, lo importante es que yo sea feliz. No, yo algo que veo en la palabra del Señor es que cuando yo le pido a Dios, no tengo que pedirle para estar bien yo, sino para poder yo hacer feliz a las demás personas. O sea, es que aquí lo que yo veo que en esta oración, que lo que el pueblo estaba pidiendo era estar bien ellos. Y lo que yo tengo que pedirle a Dios es, Señor, ¿qué hago yo para que las demás personas estén bien? Si nosotros entendiéramos este principio, las cosas serían diferentes. Por ejemplo, Señor, yo me caso no para ser feliz. Yo me caso no para ser feliz. ¿Cuántos de los que están aquí se casaron para ser felices? Entonces yo digo así, yo no me caso, Señor, para ser feliz. Señor, yo me caso para hacer feliz ¿a quién? A la persona con la que me casé. Yo voy a vivir para esa persona. O sea, yo ya no vivo para mí, sino yo voy a vivir para quién. Para esos asesinos esclavos. ¿O no es así? Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que con Dios es diferente. Por ejemplo, yo quiero que a mí me den. Es que yo quiero que a mí me den. Pero la Biblia dice, no, así no es. Es mejor que tú des. ¿O no es así? Es mejor que tú des. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta que les den? O sea, que usted, ay, a mí me gusta, ay, gracias Señor porque a mí me dan. ¿No se siente mejor usted bendiciendo a las demás personas? Mire, en estos días hablaba con un joven. Me dijo, me siento aburrido. Me dijo, me siento solo. Y entonces, como yo me siento aburrido, me siento solo, yo me voy para las cantinas a tomar. Le dije, pero yo sé que usted se va para las cantinas a tomar, pero no es porque le guste ir a tomar, sino que usted como para desparche tomar la. Y digo, sí, la verdad, mira, me gusta. ¿Y por qué no hace algo que le guste? Digo, pero como que, ¿sabe qué lo va a hacer sentir bien a usted? Que usted ayude a alguien que lo necesite. Lo va a hacer sentir, ¿cómo así? Me digo así. Usted conoce personas en su entorno familiar o en su entorno social que de pronto no tienen un mercado y usted tiene la plata y llega y dice usted aquí así, oiga, yo me gasto en la semana 100.000 pesos en cerveza, pero no lo hizo feliz a usted esas 100.000 pesos tomándose ella. Entonces, ¿por qué no coge esos 100.000 pesos y vaya hacia un mercado y se lo lleva a una persona que lo necesite? ¿Verdad que eso usted se va a sentir bien? Porque nosotros nos sentimos más felices cuando podemos ayudar, cuando podemos dar. ¿No les parece que es mejor hacer? Entonces en la Biblia encontramos que es mejor no pedir para nuestros deleites, sino que es mejor cuando yo soy de bendición para las personas. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Señor, yo quiero ayudar. No, Señor, dame para que. Es que yo quiero disfrutar. A ver, la pregunta. Usted disfruta por un momento la comida. A ver, seguro, hace unos años Dios me dio la oportunidad, me pagaron el pasaje a Cartagena, me llevaron a un hotel 5 estrellas. Yo nunca vi un hotel 5 estrellas. Entonces yo llegué allá y ahí en la habitación podía comer todo lo que quisiera porque todo iba pago. Así que como cuando uno se levanta, porque yo no sé si ustedes tienen la cama. ¿Sí la tienen? Entonces yo también, yo dije, no, pues voy a tender la cama.
y yo la dejaba medio tendida y cuando yo iba a dar una vuelta yo volvía ya la tenía bien bonita. Alguien se me tendió la cara. Pero yo me iba y entonces me iba a una parte donde estaba toda la comida. ¿Cómo se llama eso? Donde ese buffet. Entonces aquí empezaban arepas colombianas, arepas no sé qué, arepas, se entiende ya, y frutas no sé qué, frutas. Y yo llegué y yo miraba y decía, uno puede comer de todo eso y no le cobran, comas todo lo que quiera. Yo de verdad, y yo miraba y había una parte donde habían unos chefs donde estaban ahí con unos hornitos preparando y la gente iba y hacía fila allá y decía, pero yo qué pido con todo esto que hay aquí. Entonces yo iba allá y ya, esto está rico. Entonces llegaba y miraba, me iba con el plato así y ya miraba, otros estaban haciendo fila al otro lado y yo iba a mirar a ver qué están haciendo y yo quería pedir. Un momento otro decía, cuando llegaba y empezaba a comer ya me llenaba y empezaba a mirar, no, pero ya no me cabe más. Si yo quería, decía, pero man, y ya entonces decía, vamos a probar esa fruta, no hay que. Entonces yo decía, no, al otro día voy a comer lo que no comí. Entonces llegaba y miraba otro así, o sea, una cosa de cosas. Entonces Dios me dijo, ¿te gusta esta vida? ¿Qué cree que yo le dije? Le dije, no, Señor, yo extraño mi barrio, las empanadas de la esquina. Yo extraño. ¿Por qué no me gustaba? Porque era que yo me estaba deleitando. Era yo, o sea, yo decía, Dios no, yo llegaba allá a la habitación y no, eso había de todo, decía, no, Dios, pero yo no me siento bien así, porque me sentía inútil. Yo decía, ¿por qué tal que toda mi vida fuera así que yo fuera que todos me sirvieran? No, o sea, en serio, había comida de todo, pero algo no cuadraba, ¿no? Entonces Dios me enseñó que la mejor manera de ser feliz es pudiendo hacer feliz ¿a quién? A las otras personas. Yo era feliz, sí, todo tenía, pero me estaba deleitando, me estaba engordando, me estaba, o sea, yo dije, no, en algún momento llegará y me subiré de peso, Señor, llegaré gordo, todas esas cosas así. Y ya, listo, eso fue lo que tuve, una gordura, después una, ¿cómo se llama? Un alto colesterol, Señor, y no, entonces dije, no, mejor no. Decidí que no. Entonces el pueblo de Israel, Señor, Moisés le decía a Samuel, danos rey como las demás naciones. ¿Qué querían ellos? Que hubiera un rey que los gobernara y que los orientara. ¿Y acaso la pregunta era, no tenían la ley de Dios? ¿No era suficiente la ley de Dios? ¿Acaso la ley de Dios no nos enseña a nosotros cómo comportarnos socialmente? ¿Si nos enseña o no nos enseña? Sí, hay leyes sociales en la Biblia. Hay leyes que nos enseñan cuándo prestar dinero. Y si la persona dice, Dios dice, y si la persona no le puedo pagar, ¿qué tiene que hacer usted? Perdone la deuda. Pero a mí hermanos que eran conchudos, esperaban el año de qué? De Yom Kippur, creo que es el año de Yom Kippur, el año del perdón, el año donde se perdonaban las deudas. Pero la idea era que no podía haber, digamos, ese en el corazón de las personas eso, porque Dios decía, cuídate de un corazón malo, de que si te hacen un favor después no lo pagues. Cuídate de ese corazón. O sea, Dios a través de su palabra nos enseñó las leyes sociales, nos enseñó las leyes morales. ¿O no? ¿No? ¿Sí enseñó Dios las leyes morales? Por ejemplo, decía, el sobrino no se puede casar con la tía. Eso está en la Biblia, ¿sí sabían eso? ¿Ah? ¿Ni quién más? ¿Qué más dice la Biblia de las leyes morales? Que el hermano no se podía enamorar de quién, de la hermana. ¿Se dice así? Que no. Pero hoy en día, ¿qué hacen? Se respeta. Ese es mi derecho. Mi derecho humano es que yo me enamoré de mi tía. Me voy a casar con mi tía. Es un problema moral. No, pues eso es lo de menos. Me respetan. Yo me quiero casar con un perrito. Es mi derecho humano. Si hay letras que ya están aprobando, ¿sí o no? Si hay perrito, no toca. Y a la boda entra la señora con el perrito. Y toca casarme, porque eso dice la ley. ¿Hasta dónde estamos llegando?
No es mi derecho humano. No me lo pueden violentar. Dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien que le parecía. Entonces dice la Biblia que el pueblo de Israel pidió rey para que los gobernaran como las demás naciones. Amados hermanos, hay una ley que viene del cielo para usted y para mí. Hay una ley suprema a la cual nos tenemos que sujetar y se llama la ley de Dios. Se llama la ley divina. Así las personas digan, ¿y quién inventó? ¿Quién sabe si es Dios? A mí, veas, lo digo así, yo miro no solamente la ley de Dios, pero también miro la naturaleza mía. ¿Qué quiere decir? Que Dios por naturaleza me enseñó qué cosas son buenas y qué cosas son ¿qué? Malas. Por naturaleza Dios me ha enseñado eso. Y me ha enseñado su ley, me ha enseñado a respetar, me ha enseñado Dios a que yo tengo que honrarlo, a que yo... Proverbios, el libro de Proverbios. Miren lo que dice la palabra de Dios y con esta palabra termino. Libro de Proverbios, capítulo 1. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 1. Así las demás personas le digan a uno, es que esos cristianos anticuados, esos aleluyas, esos lambeladrillos que se meten allá son cerrados de cabeza, eso no entienden. No, yo puedo decirlo que Dios a mí me ha enseñado muchas cosas y creo que a ustedes también. Creo que a través de su palabra sí hemos sido bendecidos. Y antes que Dios me enseña nomás aquí en este poquitico libro de Proverbios, que es una maravilla, el libro de Proverbios capítulo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué fueron escritos los proverbios? Dice, primero, para entender sabiduría y ¿qué? Y doctrina. ¿Para qué fueron escritos los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. Le hago la pregunta a usted en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos acá le hemos pedido a Dios sabiduría? ¿Y usted piensa que llega Dios con la varita mágica y dice, usted se levanta y ahora soy sabio? No. ¿Para qué? Para entender sabiduría y ¿qué? ¿Cuántos quieren ser más sabios de lo que son? Eran proverbios. Proverbios le dice a usted cómo hablar, cómo sentarse a la mesa, o no le dice ahí. Le dicen cómo hacer plata, cómo ser pobre, a quién se le debe prestar plata, a quién no. Le enseña que es bueno ser fiador de su amigo. ¿Sí le enseña eso? No, bueno, que no debe de ser fiador, sino todo eso le enseña. Ahí encuentra proverbios. Le enseña hasta cuidado con la mujer. Le dice al hombre, le dice, cuidado con la mujer, que con esas palabras dulces te lleva ¿a dónde? A la alcoba, ¿cierto? Dice allá, si dices, cuidado con esa mujer, que dice, uy, cómo estás de lindo, estás de guapo, que no. Entonces le dice, no sé, cuidado con esas palabras dulces. Eso le decía al hombre, ¿cierto? Así. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones ¿qué? Prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Mira, está hermoso ahí. Justicia, juicio y ¿qué? Y equidad. Uy, hermosos esos proverbios. Te dice, para eso te sirve, para hacer juicio. ¿Para qué? Para hacer, ¿qué más? Juicio, justicia y equidad. Lea los proverbios, ahí te enseña. Y también te dice, para dar sagacidad.